Estamos exactamente iniciando nuestro trabajo acerca de los comentarios de lo que aconteció durante toda esta semana a nivel nacional y a nivel internacional. Recuerden ustedes que estamos haciendo los comentarios de las lecturas de los periódicos, de los acontecimientos durante toda esta semana. Estamos precisamente tertulia vespertina y nocturna y les damos la bienvenida, amigos, gracias por recibirnos en su casa. Iniciamos nuestros comentarios acerca de lo que acaba de pasar con el presidente Enrique Peña Nieto y hablamos del periódico El Universal, quien nos habla sobre la inversión pública cae al 24.5% en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ejercerán 643.900 millones de pesos este año al 16.9% del gasto. Pemex y la Secretaría de Comunicaciones, dependencias con más recortes, y sobre todo lo que está aconteciendo en estos momentos acerca pues del próximo nuevo gobierno con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y nos hablan de las entidades con mayor peso en la inversión pública. Pemex tiene 381 puntos, estamos hablando de miles de millones de pesos, y sobre todo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Semarnat, Economía, Secretaría de Educación Pública son los elementos que se manejan en CONACYT, Sedesol y Salud. Escribe Rubén Migueles. La apuesta del gobierno era que a través de las reformas estructurales la inversión privada iba a cubrir un espacio que dejaba el elemento público. Otra de las acciones que ha tenido el presidente Enrique Peña Nieto es terminar, sobre todo en algunas de las escuelas militares, fin de cursos. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó en Veracruz la ceremonia de graduación de cadetes de la heroica Escuela Naval Militar y agradece al presidente a la entrega a los marinos y soldados pues gratificaciones a través de representación muy particular de lo que se hizo en la escuela Antón Lizardo. Otro de los elementos que ha realizado el presidente Enrique Peña Nieto es el cambio climático, reconoce creatividad de jóvenes. En este caso, el señor Ricardo Salinas Pliego acompañó al presidente y se pronunció por un mundo mejor en donde no existan muros ni nacionalismos, sino competencias de tipo económico. El presidente Enrique Peña Nieto asistió al Encuentro Mundial de Robótica que se realiza en la Ciudad de México. Ningún gobierno por sí solo podría resolver el problema que aqueja al mundo y a sus sociedades. Tiene que haber un conjunto de países para resolver esta problemática, sobre todo por las altas temperaturas que se tienen en estos momentos, sino que debe de apoyarse en la capacidad creativa e innovación que tiene la juventud, según el presidente Enrique Peña Nieto. Sobre todo al inaugurar y clausurar también estos elementos del elemento mundial de robótica, habla y pide el presidente Peña información para los retos hacia el futuro. Destaca los beneficios de la reforma educativa y telecomunicaciones, tanto en educación como en los mexicanos, en la inauguración y en la innovación en el próximo sexenio de este país. El presidente habla de la estabilidad económica al entregarle el Hospital General de Tapachula. Comentó que las obras pendientes se concluirán al término de este sexenio y dice que durante su administración se consolidó México como una nación confiable para invertir, lo que representa las variables macroeconómicas estables, la inflación baja y generación de empleo. Otro de los elementos importantes es que a nivel internacional estuvo en México la expresidenta de Chile, sobre todo la señora Michelle Bachelet, quien dice que no hay lugar para el temor, ya que tuvimos suficiente. Se debe condenar consistentemente todo tipo de violencia. La expresidenta de Chile da una defensa y promoción de derechos humanos y la paz en una tarea de tregua. Debemos ser consistentes en condenar la violencia en todas sus formas y reivindicar la vocación de nuestros países de vivir en paz y en tranquilidad,
y precisamente al visitar la Universidad Autónoma de México le fue otorgado un reconocimiento, sobre todo por la magistral que presentó en la Cátedra Internacional por los Derechos Humanos, y la entregó el rector de la Universidad, de Enrique Graue Wichers. Otro de los elementos es precisamente a través de la publicación en Crónica del Metro, que nos está presentando la parte importante que nos dice en negrillas: necesaria una banca más incluyente, dice Jan González. Los bancos deben ser parte de la nueva forma de gobernar, señala el presidente de Banorte y miembros del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Y también debemos reconocer la medalla Bellas Artes al bailarín Isaac Hernández, que está considerado uno de los mejores bailarines en el mundo, al que le hace la entrega precisamente de esta medalla por parte de la institución del gobierno federal. Debemos reconocer que premian al músico Gerardo Tamés. El compositor recibió la medalla también de Bellas Artes. Su música ya es considerada parte del acervo cultural, igual que la medalla a Isaac Hernández por ser el más importante bailarín de ballet clásico. Y pasamos ahora, amigos, a esta reunión que tuvo el presidente Enrique Peña Nieto con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, la reunión del gabinete saliente y el próximo gabinete entrante en el Palacio Nacional. En la transición, AMLO Peña dice: choque en Palacio Nacional, es inédito, a veces incómodo encuentro. Los presidentes fueron diplomáticos, pero el gabinete de Obrador señaló puntos donde estos deben estar enfrentados. Y bueno, pues es parte interesante que seguiremos comentando sobre este encuentro entre los dos presidentes, el presidente entrante y el presidente saliente, quienes señalaron y saludaron al gabinete de cada uno de los personajes. En una tensa conferencia, Peña y Obrador relajados y sonrientes, notable diferencia en equipo de equidad de género, sobre todo en el del futuro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues prácticamente hay más del 50% de elemento femenino que ocuparán las siguientes carteras en las secretarías de Estado. Frente a las cámaras, cada uno ocupó un lugar en el estrado: 2 atriles, 2 banderas de México al fondo, 2 gabinetes, 2 visiones del país. A la izquierda, López Obrador y Peña; a la derecha, breves discursos protocolarios. Verdaderamente interesante, y seguiremos comentando estos hechos a través de ello. Y queremos presentar el periódico Excelsior a través de un comentario del comentarista de Ciro Gómez Leiva. Entrevistó al presidente y dice: la candidatura de Meade no funcionó. El presidente afirmó que aunque hay un trato cordial con Andrés Manuel López Obrador, mantiene diferencias con él y su proyecto. Evidentemente, nosotros sabemos que las reformas estructurales van a ser manejadas de diferentes elementos. La candidatura de José Antonio Meade, que tenemos presente, dice: no funcionó, reconoció el presidente Enrique Peña Nieto. Consideró que el PRI, consciente del desgaste que tenía, buscó una opción no tradicional y modificó los estatutos para dar un espacio al candidato ciudadano a la presidencia de la República. Evidentemente han salido muchos artículos, amigos, de quiénes y en base a qué hubo el problema con José Antonio Meade. Dice: rechazó que Miguel Ángel Osorio Chong y José Narro hayan traicionado al PRI y a su aspirante durante el proceso electoral, pues él percibió absoluto respaldo con ellos. Evidentemente que ahora pues la responsabilidad se le están aplicando al presidente Enrique Peña Nieto por algunos elementos que se dan, y sobre todo hablando de la reforma educativa. Y sobre todo se habla de la derrota al clima antisistémico que se presentó. Asevera que el desgaste en los ejercicios del gobierno también afectó. Admite que la candidatura de José Antonio Meade no funcionó. Celebra que haya un gobierno electo de un alto respaldo social. Y bueno, esto seguiremos hablando de ello porque se están haciendo los análisis bastante fuertes sobre el trabajo del presidente Enrique Peña Nieto, y también vamos a hablar de que no le va a tocar inaugurar
el tren México-Toluca. Dice, es una obra muy atrasada. El tren interurbano México-Toluca es un gran proyecto para conectar las más importantes zonas metropolitanas, la del Valle de México y la del Valle de Toluca. Es un proyecto de gran calado. Está muy atrasado, por lo tanto no le corresponderá, o quizá por invitación en la inauguración que se haga dentro de un año de este tren, pues nos va a dar una respuesta. Y pasamos a los temas del gobierno del Distrito Federal a través de la responsabilidad del jefe de gobierno, el señor Amieva. Asegura que si los capos creen que en la capital del país estarán seguros, se equivocan. La Ciudad de México no será residencia de delincuentes. Dice, hay una buena coordinación con el gobierno federal para detener a los líderes de grupos delincuenciales. Sin embargo, esto ha crecido a través de algunas zonas en la colonia. El jefe de gobierno, José Ramón Amieva, asegura que continuarán los operativos coordinados para detener a más capos. Otro de los elementos que se menciona como gobernante de la Ciudad de México y la responsabilidad del señor Amieva, dice negligencia de delegaciones. En el drenaje 6,000 toneladas de basura, y ahora que está lloviendo fuertemente en la Ciudad de México, pues tenemos un problema bastante serio porque se tapan las coladeras, porque los vecinos en cada uno de los lugares no se encargan de recoger la basura, la tierra, las piedras, y por eso se tapona, y hay colapsos muy fuertes por el sistema de inundaciones. Cualquier parte de lluvia que llegue, ya sea granizada como hemos visto en estos últimos días, y sobre todo la mitad de los desechos van a las coladeras, y tenemos pues una serie de fotografías bastante fuertes que fueron publicadas en el periódico Basta, donde dice 13,000 toneladas de basura al día se generan en la ciudad. 1,500 corresponden a desechos sólidos. 1,500 toneladas van a parar a las coladeras, y ahí ustedes están viendo, de acuerdo a algunas de las circunstancias, las próximas fotografías de lo que acontece cuando la basura se acumula en diferentes lugares, y aquí tenemos un ejemplo de ellos. A alcantarillas, 6,500 toneladas de desechos. La basura tapa las coladeras, causan el 50% de las inundaciones en la capital. Bueno, pues vamos a hablar sobre lo que pasa en las prioridades de la Ciudad de México. Antes de bajar la cortina, se refiere el señor Amieva que al reunir los jefes delegacionales con funcionarios del gobierno central y acuerdan nuevas mesas de trabajo. Autoridades delegacionales acordaron con funcionarios del gobierno central reforzar las acciones prioritarias de seguridad, finanzas y reconstrucción para beneficiar a los capitalinos. Descartan ampliar plazo para verificación de los automóviles. José Ramón Amieva González y Enrique Graue, rector de la universidad. Actualmente hay verificentros que trabajan muy por debajo de su capacidad, reconoció José Ramón Amieva, jefe del gobierno local de la Ciudad de México. Limpian Xochimilco y Chalco, los canales correspondientes del lirio acuático. Es uno de los elementos importantes que se están dando. Empleados también han retirado basura y están drenando los canales en Xochimilco. Es parte de las acciones de prevención de inundaciones por la temporada de lluvias. El Valle de Chalco se busca una solidaridad. Durante los meses de junio-julio, la Comisión de Agua del Estado de México retiró un total de 280 toneladas de lirio acuático del Canal General del Valle de Chalco. Bueno, evidentemente ahora ya estos elementos pueden ser reciclados para hacer una serie de elementos para el cultivo. Coyoacán e Iztapalapa seguirán sin agua por obras. La construcción de la planta de bombeo Cherokees causó la suspensión del servicio. Por trabajos de construcción de la planta de bombeo Cherokees se suspendió el suministro de agua potable para 2 delegaciones en la capital, indicó el sistema de aguas de la Ciudad de México. Difieren en plazo para cerrar el trato de libre comercio, y nos habla de negociadores mexicanos, escribe Lindsay y Esquivel. En cuestión de horas o días, dice Guajardo, no lo creo, asegura Cid, respecto al concluir las negociaciones.
Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte mostraron diferencias sobre la posibilidad de concluir en breve la modernización de un acuerdo. Y pasamos a la sección dinero del periódico Excelsior, sobre todo hablar del Tratado de Libre Comercio, y hay un personaje muy importante, Michio Kaku. El dinero va a digitalizarse y la pregunta es ¿quién lo hará? ¿Los bancos de gran reputación, las autoridades o los delincuentes y especuladores? El señor Michio Kaku, que viene directamente del Banco Internacional, las instituciones como hoy las reconocen como obsoletas y quedarán si no se incorporan a la innovación tecnológica y la inteligencia artificial, sentenció el llamado futurólogo de la economía. La banca debe digitalizarse o se va a la quiebra. De acuerdo con el futurólogo, los bancos de hoy conocemos serán obsoletos en las próximas décadas, ya que prácticamente muchos de estos bancos van a desaparecer hacia el promedio de unos 20, 30 o quizás 50 años, en donde la industria financiera se va a poner a la cabeza por la revolución tecnológica y la incorporación de inteligencia artificial a los nuevos modelos de negocios en los próximos años. Y en esta tendencia los bancos que no se digitalicen van a quebrar, aseguró el futurólogo Michio Kaku. Bueno, otro de los elementos son que ahora se están cambiando una serie de elementos en la comercialización de productos sobre las etiquetas, sin datos nutrimentales. Escribe Enrique Gandaria y Margarita Rodríguez, confunden el contenido de azúcares en alimentos y bebidas preenvasadas. Otro de los elementos que se están dando dice que el 2% de los nutriólogos mexicanos solamente lo pueden interpretar, pero también es necesario que se conozca quiénes van a hacer las ingestas de estos alimentos. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene listado para hoy el proyecto del ministro Fernando Franco Salas, que compara las organizaciones El Poder del Consumidor en contra de los lineamientos para el etiquetado nutrimental de los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas por inducir a la confusión entre los azúcares dañinos para la salud. Y es lo que todos estamos padeciendo, que hasta en las mismas bebidas, en las algunas zonas refresqueras, pues estamos teniendo gas natural. Pasamos en economía hacia la estructura de lo que dice: gas natural, se agudiza la dependencia, el 89% de la demanda es cubierta por importaciones. La seguridad energética podría estar en riesgo, ya que ese 89% de la oferta nacional de gas natural que se demanda y consume en México proviene del extranjero. Y continuamos con los mercados. Encuesta Citibanamex, pronóstico de inflación sube. El indicador cerraría en 4.30% arriba del límite superior del Banco de México. El consenso de analistas financieros aumentó por tercera quincena consecutiva las expectativas de inflación para el presente. La encuesta Citibanamex de expectativas, que ayer nos mostró que ahora los especialistas prevén que el índice nacional de precios al consumidor aumentó el 4.30% este año, y verdaderamente yo creo que debe haber aumentado mucho más en los alimentos, ya que hemos hablado de ello aquí precisamente en los comentarios de la economía. Si Estados Unidos mueve temas tóxicos, habrá tratado de libre comercio. Asevera que hay una ventana de oportunidad al menos en una semana. Dice, y ahora vamos a pasar a los elementos energéticos con Petróleos Mexicanos. Impone la Comisión Federal Petrolera sanción por 418 millones de pesos, saca chispas, multa a Pemex. Advirtió sanción. Desde 2016 la COFECE advirtió a Pemex que en caso de incumplir la multa sería hasta por 8% de sus ingresos. ¿A qué se comprometió Pemex? No otorgar beneficios en forma discrecional a los compradores, no suspender a los usuarios contractuales la venta de primero mano a comercialización de petrolíferos en forma discrecional, contratar servicios de un auditor externo para presentar un informe,
actualizar los contratos de venta de primera mano, comunicar semestralmente a la COFECE datos relacionados con la venta de primera mano y comercializaciones, publicitar los compromisos solicitados. Y nos habla también de ello la falta de barcos que obstaculiza diversificación del mercado. México está en desventaja respecto al mundo debido a que carece de marina mercante. Pero además de ello, el 80% de las importaciones o exportaciones de México con el mundo se realizan en transporte marítimo, muchos de ellos contratados. 5.500.000 millones de contenedores transitaron por los puertos mexicanos en 2017. O sea, una gran riqueza en los puertos donde los contenedores son distribuidos a nivel internacional y los que llegan de importación pues son manejados en los puertos marítimos. Proyectos de inversión: importará gasolina y diésel, construirá infraestructura de transporte y almacenamiento. La empresa de origen británico BP construirá infraestructura para transporte y almacenamiento petrolífero, lo cual le permitiría comenzar con la importación. Dice que cuando llegue Andrés Manuel López Obrador, la dependencia energética y el futuro de la industria se manejará. La inédita reunión entre el gabinete del futuro presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto marcó un hito en la historia contemporánea de nuestro país. Pero Pemex tiene problemas bastante fuertes. Tabasco: cierran pozo de Pemex en zona de manatíes. Fugas podrían ser causa de la muerte de fauna acuática. Pobladores de Jonuta. La Agencia de Seguridad y Energía Ambiental determinó clausurar el pozo Usumacinta 12 por presentar condiciones inadecuadas de mantenimiento. En Villahermosa, dice la Agencia de Seguridad, escribe Leobardo Pérez. 12 centavitos premium o de centavo en centavo llega a los 21 pesos. La gasolina magna se enfila a los 20 pesos y ya pasó a los 21. Escribe Luis Carriles: los precios reflejan la volatilidad cambiaria de deficiencias en almacenamiento y en otros factores. Esto nos está dando uno de los elementos de la incertidumbre por Andrés Manuel López Obrador a través de los combustibles. Alzas mayores a lo previsto afectarían la inflación en los siguientes 12 meses. En la primera reunión de política monetaria después de la elección del 1 de julio, la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México destacó la incertidumbre respecto a las estrategias políticas y planes que llevarán a cabo a la nueva administración. Bajan 1.100 empresas emisiones contaminantes. Programa ambiental: evitaron la emanación de 300,000 toneladas de residuos tóxicos y ahorraron más de 9,000 millones de pesos. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dio a conocer que más de 1.100 empresas mexicanas ahorraron durante 2018 más de 9,000 millones de pesos, dejaron de usar casi 45 millones de metros cúbicos de agua y cerca de 3,000 gigawatts. La verdad es que el proyecto del petróleo al término de este sexenio pues nos está dando una serie de respuestas que serán pues probablemente los dolores de cabeza para el siguiente gobierno. Proyectos petroleros: hay solo 25% de contenido nacional, escribe Juan García Heredia en el periódico Sol de México. Un diagnóstico de la CENER y la Secretaría de Relaciones Exteriores señala que la empresa mexicana deben aumentar su participación. Y sobre todo ahora se llega pues a los huachicoleros. Estos son que hay que recubrir los ductos del petróleo con concreto y sobre todo, escribe Valentín López, petrolero disidente, señala que se debe optar por la tecnología contra la ordeña. León, Guanajuato: ante el anuncio del gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, sobre el petróleo mexicano, retomaría el proyecto de cubrir con concreto los ductos que atraviesan el territorio estatal. Juan Carlos Chávez González, presidente de la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores de Petróleo, nos dicen que el sindicato
tiene una respuesta de considerar que la propuesta es una estupidez técnica. Bueno, pues vamos a ver qué sucede en un momento determinado. Los 220,000 barriles de crudo que se procesan en la refinería Ingenio Antonio Manuel en Salamanca, 290 kilómetros de ductos cruzan los territorios de Guanajuato hacia Michoacán, Hidalgo y Querétaro. 51 plantas de procesos petroquímicos laboran en el estado sobre una superficie de 404 hectáreas. Y bueno, pasamos ahora a los detalles de la Ciudad de México. Hay un documento que se publicó, si me permite presentárselos, se llama La Ciudad de Sheinbaum. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en uno de los encuentros de la doctora Sheinbaum, precisamente en la delegación Benito Juárez, sobre todo porque está haciendo una revisión de lo que pasó el 19 de septiembre del año pasado. Dice sobre todo qué es lo que está pasando, y esto lo vamos a tomar en cuenta para las siguientes etapas de cómo la doctora Sheinbaum está haciendo ya el recorrido a través de lo que es la Ciudad de México. En primer lugar, el agradecimiento de quienes votaron por ella para ser la nueva jefa de gobierno, y sobre todo que ya está presentando su staff de trabajo durante esta época, y sobre todo que está dando una verticalidad del conocimiento la doctora Sheinbaum. Privilegiar el interés público fue la principal promesa de Claudia Sheinbaum. Su gobierno será el quinto de izquierda al hilo desde 1997, el primero con un presidente del mismo partido. Pero aquí lo interesante, amigos, es que la izquierda mexicana la tuvimos primero con el Partido de la Revolución Democrática, falló en su estructura y perdió prácticamente el Partido de la Revolución Democrática todas las delegaciones, y ahora, bueno, se está enfilando Morena, porque la visita que ayer hizo la doctora Sheinbaum, a mí en lo personal me pareció sumamente interesante. Dice, analizarán a Mieva y Sheinbaum la próxima semana en la reconstrucción de lo que dejó el terremoto del 19 de septiembre en la Ciudad de México. Y la verdad es que la mayor parte de los que estuvieron presentes ayer en la delegación Benito Juárez eran personas de la tercera edad, quienes presentaron las circunstancias de su problema, de quienes ya llevaban pues casi un 20 o 30% de arreglo de los edificios donde vivían, las casas, y sobre todo la economía que se va a manejar hacia el futuro. El gobierno de la ciudad aplicará temas como el avance presupuestal, los compromisos adquiridos y los contratos celebrados. Viene el cambio de historia, dice la señora Sheinbaum. Abrigan efectos una luz de esperanza, escuchar y trabajar, esto será diferente. Doña Guadalupe no tiene dónde vivir porque visitó pues algunos de los lugares, sobre todo en Xochimilco y Tláhuac. San Luis Tlalchitemalco se inicia con la iglesia del pueblo. Santiago Tulyehualco inicia con la iglesia también del pueblo. La colonia del Mar, Agrícola, la Metropolitana, Colonia La Nopalera, en la colonia Miguel Hidalgo, y Santa Catarina en Tulyehualco. Bueno, pues ahí vemos que verdaderamente vimos el cansancio de la doctora Sheinbaum, que en el día de ayer pues evidentemente nos está dando una pauta, y ella, al visitar a los damnificados como jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum hace recorridos por las zonas. Recorre también, ya habíamos comentado lo de Xochimilco, y bueno, empujones, insultos y golpes de vecinos que vivieron durante la visita de la jefa electa. Pero también hay otro elemento muy serio para el gobierno del Distrito Federal. Dice, se condiciona con las grietas de Tláhuac, que además es un elemento muy delicado de lo que está sucediendo por la sustracción de agua en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Condicionan pagar el estudio de 60 millones de pesos. La Secretaría de Obras dio a evaluar con un especialista el análisis del suelo que hizo Sixa en la Colonia del Mar y Villa Centroamericano. Se concluyó el plazo, pero no han entregado la información correspondiente. Pagarán estudio solo hasta que sea revisado todos los elementos de las fallas que se tienen en la Ciudad de México, y estos verdaderamente impresionantes grietas en algunos lugares de la República. Está en la delegación Benito Juárez, tenemos
algunos de estos elementos. 50 metros de profundidad, analiza el estudio para determinar la estabilidad del lugar. 4 colonias de la delegación Tláhuac fueron objeto de estudio de suelo. Y esto nos está causando problemas, Azcapotzalco sin agua, por inmobiliarias en la construcción de edificios que no estaban condicionados para esto, sobre todo debido a los llamados megaproyectos, se ha reducido bastante el suministro de líquido. Otro de los elementos que tenemos y nos llama mucho la atención, que un grupo de vecinos, sobre todo en el Estado de México, celebraron el cumpleaños de los baches, porque ya tenían informando hace más de un año y como cumplió algunos baches su primer aniversario, pues llevaron galletas, llevaron dulces a los baches para ver si así las autoridades entendían, sobre todo en Calpultitlán, celebraron los cumpleaños de los baches que aseguran no han sido atendidos por el ayuntamiento. Globos, pastelitos y velitas y les cantaron las mañanitas a los baches por haber cumplido este aniversario. Las lluvias dejan a más de 3,000 afectados Chimalhuacán y Nezahualcóyotl. En Chiapas, al menos 1,000 personas huyeron de sus casas luego de que quedaron bajo el agua tras las precipitaciones. Esto es una información, sobre todo en Nezahualcóyotl, nos presentan algunos de los aspectos, hasta automóviles que quedaron verdaderamente bajo la cubierta de agua. Derrochadores del agua en la colonia Roma y la del Valle, los que más subsidio de agua reciben. El Código Fiscal de la Ciudad de México establece que una cuota mínima popular por el suministro es de 472 pesos 55 centavos, pero los usuarios de esas colonias solamente pagan 40 y 20 pesos, además de malgastar el líquido. Otro de los elementos, entramos al sistema educativo, que lo vamos a dejar para seguir comentando en otro momento. Dice, abandonan escuelas de más de 100 años. Destinarán 140 millones de pesos para intervenir 28 planteles dañados. 6 colegios necesitan mantenimiento urgente, dicen las autoridades. Sin alerta de bocinas, más de 2,500 escuelas. En riesgo la vida de miles de estudiantes de preprimaria, primaria y secundaria, maestros y padres de familia. La Ciudad de México no cumplió con su obligación de aprovechar esto. Solamente la intervención de Ramón Amieva, que demora la entrega de recepción en la demarcación de cada uno de ellos. Habrá escuelas para todos, pese a que faltan 53 planteles por rehabilitación, pues vemos que los estudiantes están estudiando a veces en jardines o en casas particulares porque no fueron rehabilitadas las escuelas que ya van a cumplir un año sin ello. Cuidarán escuelas de la Ciudad de México 28,000 policías, anuncia el jefe de gobierno. Operativo seguro hasta su casa, los alumnos de preparatoria. Y se inicia el ciclo escolar, amigos, que vamos a comentarlo más adelante. Se inicia nuevo ciclo escolar y primera fase del nuevo modelo educativo. Abre con los programas de estudio para los 3 grados de preescolar, primero y segundo de primaria y primero de secundaria. Sobre todo se inicia el ciclo escolar 2018-2019 en educación básica. 25,400,000 alumnos de preescolar, 1,200,000 maestros, 226,200 escuelas públicas privadas. Inician clases con el nuevo modelo educativo, nos dice el 19 de las 19,994 escuelas que resultaron dañadas por el sismo de septiembre de 2017, solo el 14%, 2,686, siguen pendientes de reconstrucción y del acuerdo. Bueno, amigos, pues nos quedamos precisamente en esta reunión de los presidentes y estaremos con ustedes en la siguiente etapa. Recuerden ustedes, martes estamos de 3 a 4 de la tarde en comentarios a la noticia. El día de hoy pues está apareciendo el logo de comentario a la noticia y próximamente vamos a tener el que se refiere a tertulia vespertina y nocturna con los trabajos, y nos quedamos precisamente en este encuentro que realizaron el licenciado
Andrés Manuel López Obrador y el presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional, de lo que ya hablamos un poco, y sobre todo hablaremos del regreso de la señora Elvester Gordillo, haciendo un análisis histórico de lo que aconteció con ello. Gracias amigos, gracias Karina por esta participación en el apoyo en imágenes. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, les dice, nos vemos el próximo martes en Comentarios a la Noticia de 3 a 4 de la tarde. Hasta la próxima amigos.